¿Conocen el caso de la oveja Dolly? Este fue el primer mamífero en ser clonado de una célula adulta. Para esto, científicos tomaron una célula de una oveja y a partir de ella generaron una copia genéticamente exacta, dando inicio a lo que conocemos como ingeniería genética, lo cual nos permite generar productos como vacunas, fármacos o antibióticos. Acompáñanos en este nuevo capítulo para conocer más sobre esta herramienta junto a Jennifer Serrano, académica de la Escuela de Biotecnología, doctora del Departamento de Genética Molecular y Microbiología y académica asistente de la Universidad Mayor. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Muchas gracias por estar aquí en nuestro tercer capítulo de Bioteca Tu Casa con el tema Ingeniería Genética. Para iniciar, me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que te interesaste en la ciencia? La historia es bien antigua, es muy antigua. Me interesé por la ciencia porque la verdad soy una persona muy curiosa. ¿Ya? Desde pequeña, en el campo donde yo vivía, me gustaba meterme a mirar las plantas que tenía mi vecina, las que tenía la vecina de al lado, entonces miraba los colores, las formas. Me empezaba a hacer preguntas respecto a las cosas que veía en los campos de la gente que estaba alrededor. Entonces, por curiosidad más que nada, para poder dar respuesta a la curiosidad que desde chica tengo. Como científica, ¿cuáles han sido los desafíos que has tenido que enfrentar para llevar a cabo esta línea de investigación o desenvolverte en el mundo de la ciencia? Mira, en realidad desafíos tienen que ver mucho con barreras propias, con limitaciones que a veces son autoimpuestas, con la idea de pensar un poco cuando uno es chico, no, yo no puedo, no, esto no es para las mujeres, o no existe una forma de que yo pueda hacer esta carrera porque por alguna cosa que uno mismo se impone en el fondo. Entonces, como la primera barrera, yo creo que es sobrepasarse uno mismo, las propias limitaciones que uno se pone. En realidad, en torno a la ciencia y a los científicos hay mucho mito, hay mucho como estereotipo. Entonces uno siempre piensa que, no sé, el científico es el que está hasta tarde en el laboratorio encerrado y es ñoño y es fome y no se divierte. Y ese tipo de cosas yo siento que aleja un poco a las personas de la ciencia, que en realidad es divertida, es creativa, es innovadora. Entonces uno, a medida que va pasando el tiempo, se da cuenta de que esas son barreras, son estereotipos sobre la ciencia y sobre los científicos. Tengo entendido, Jennifer, que tú haces clases de ingeniería genética en la Escuela de Biotecnología. Cuéntanos en palabras simples, ¿qué es la ingeniería genética? La ingeniería genética, por lo menos, como tú dices, para ponerlo en palabras sencillas, es la creatividad, es poder identificar elementos que tengan las especies, que sean atractivos para generar alguna aplicación, es modificar la información genética de los organismos, ¿ya?, en busca de algún efecto puntual en estos organismos. O sea, se modifica su genoma a través de un conjunto de herramientas biotecnológicas para obtener alguna aplicación. Tengo entendido que nosotros, cuando hablamos de modificar genéticamente un organismo, es que gracias a la ingeniería genética somos capaces de tomar el gen de un organismo, como por ejemplo una bacteria, tomarlo con estas herramientas de la biotecnología e insertarlo en otra especie totalmente distinta al de origen, como por ejemplo una planta. Claro. ¿Y qué aplicaciones tiene esto para la humanidad? ¿Por qué es tan relevante la ingeniería genética? Pucha, la verdad es que hay un par de casos que se me vienen a la mente ahora y el primero, que es como más hacia la humanidad, es la producción masiva de insulina. Bueno, la insulina es muy necesaria para el tratamiento de los pacientes diabéticos, entonces antiguamente no había formas muy económicas ni rentables de poder producir insulina para esas personas. Entonces lo que se hace hoy en día con ingeniería genética es que se clonó el gen que codifica para la insulina humana y ahora se produce masivamente en levaduras, por ejemplo. Las mismas levaduras que sirven para hacer la cerveza, nosotros las utilizamos y las modificamos con los genes que son de humanos para que las levaduras puedan expresar el gen que codifica la insulina humana. Tengo entendido, o no sé si es un mito, corrígeme si me equivoco, que anteriormente la insulina para los diabéticos se obtenía de cadáveres o de los chanchos, o esto es un mito de la ciencia. De los cerdos. ¿De los cerdos? Sí, insulina de cerdo, porque tiene la estructura de esa insulina es muy similar a la nuestra.
O sea, tomaban a estos animales, sacaban su insulina y... Páncreas y extraían insulina. O sea, la ingeniería genética llegó a mejorar todo lo que es el tratamiento para los diabéticos. Claro, en el fondo hacer que el tratamiento de la diabetes sea costo efectivo, que las personas no tengan que invertir millones y millones de pesos en obtener el fármaco, la droga, en el fondo. Claro. ¿Y hay algunos otros productos que nosotros tengamos de uso cotidiano en nuestras casas, por ejemplo, o los jóvenes que nos están mirando, productos que puedan tener sus madres en sus casas, sus familias, que sean realizados a través de la ingeniería genética? Mira, hay un caso también en el que participó un chileno. Hace años atrás, el profesor Juan Asenjo de la Universidad de Chile, él participó en el aislamiento de una enzima que producía un microorganismo del desierto. La gracia que tiene esa enzima es que puede trabajar a bajas temperaturas y puede degradar contaminantes como la suciedad de la ropa. Entonces, esa enzima se usa hoy en día en los detergentes, en muchos detergentes. O sea, la clave para obtener las aplicaciones biotecnológicas y llevarlas a la casa es poder lograr identificar esas herramientas dentro de los genomas de las especies, poder producirlas en masa para que sea rentable económicamente y de ahí generar un producto y empaquetarlo y llevarlo a la población. Porque en el fondo uno lo que va a hacer es ir a ver a la naturaleza, es buscar en los ambientes naturales cómo los individuos y las especies se adaptan a sus entornos que pueden ser estresantes, que pueden ser de alta salinidad, de temperatura muy baja o muy alta, de radiación. Y a través de la ingeniería genética se aíslan esas características, que en el fondo son genes, es información genética, y se adaptan a sistemas de producción más masivos para poder llevar las aplicaciones a la población. Qué entretenido, o sea, esto no tiene límites. No tiene límites y por eso te digo que es algo que no es aburrido. Hay una forma de generar aplicaciones biotecnológicas que parte con la observación de la naturaleza, con salir al campo. Qué interesante, Jennifer. Y cuéntanos, ¿hay alguna línea de investigación que nos quieras contar que estés llevando a cabo actualmente? Sí, estoy trabajando con algunos lugares en el norte de Chile que tienen contaminación ya sea natural o generada por la actividad humana, que esa contaminación impacta en distintos ríos en el norte de Chile. Impacta los sedimentos del fondo de los ríos y impacta cómo las especies se ordenan ecológicamente alrededor del río y de esas aguas contaminadas. Entonces, una de las cosas que nos interesa ahí es poder identificar en el fondo esto que estamos conversando, cuáles son las adaptaciones que tienen las plantas que pueden vivir en esos ríos contaminados, porque uno pensaría que en verdad nada puede vivir en un lugar contaminado y la verdad es que sí. Existen organismos, existen plantas, bacterias, hongos que se pueden adaptar a vivir en esa condición y entonces es súper interesante estudiarlos para obtener alguna aplicación biotecnológica. Todo lo que nosotros podamos necesitar ya está desarrollado en la naturaleza. Ya los microorganismos, los animales, las plantas ya desarrollaron las adaptaciones para las distintas cosas a las que se enfrentan. Nosotros como humanos estamos o buscamos cómo sacar partido de esas cosas que ya están generadas. Y cuéntanos, Jennifer, ¿hay alguna forma de mostrar algo o alguna aplicación donde se haya aplicado ingeniería genética para nuestros espectadores de Biblioteca Tu Casa? Claro que sí. ¿Sí? Tengo una pequeña cosita preparada, pero hay que recordar, sí, que en el fondo la ingeniería genética lo que busca es modificar la información genética, ¿cierto?, de una especie a otra para generar alguna aplicación. Entonces, ¿te lo muestro? Sí, por favor. Vamos a mover acá. ¿Qué es esto? Lo que tenemos acá son dos plaquitas de cultivo en las que están creciendo bacterias y la gracia de estas bacterias, las podemos mostrar ahí, es que aparentemente no tienen muchas diferencias. Ya claro, se ven de la misma forma, el tamaño relativamente parecido, ¿ya? Pero la gracia que tienen estas plaquitas es que una de estas plaquitas tiene la información genética que le permite florecer. O sea, nosotros le vamos a hacer incidir sobre estas plaquitas una luz ultravioleta y una de estas dos placas va a generar fluorescencia, ¿ya? Entonces, ese gen que le permite a estas bacterias florecer proviene de otro microorganismo. Entonces, a través de ingeniería genética se toma ese gen y se transfiere a una bacteria que no lo tiene originalmente. Y esto puede tener muchas aplicaciones. Esto puede ser un reportero, puede ser
un sensor, puede funcionar como un sensor biológico. ¿Y cómo podemos ver esto? Con luz UV, nada más. Sí, y esta máquina da Esta la luz máquina UV. nos da la facilidad de poder generar esa luz de forma segura para los ojos. Claro, porque me imagino que exponernos a la luz UV es dañino. Es mala idea. Lo vamos a encender. Oye, realmente se ve la diferencia de color, que esta es la que está transformada genéticamente. Claro, entonces esta bacteria tiene la característica que le permite poder florecer si uno la irradia con luz UV. Y claro, la aplicación de esto, una de las aplicaciones es que esto podría ser un sensor, por ejemplo, para aguas contaminadas con algún metal. Nos podría avisar en el fondo si es que el agua está contaminada o no. Y estas que están acá de color blanco no tienen este gen. Estas no recibieron la transformación, no tienen la característica para florecer. Bueno, Jennifer, muchas gracias por toda tu explicación. Me encantaron las bacterias transformadas, donde se veía verde fluorescente, lo encuentro súper interesante, pero ahora te tenemos un desafío. Este es un juego, una trivia que se llama ¿Quién quiere ser científica? ¿Te atreves a enfrentarlo? Por supuesto. Vamos con todo entonces. ¿Estás lista para la primera pregunta? Sí, vamos. Vamos a la primera pregunta. ¿Para qué no sirve la ingeniería genética? Opción A, crear cultivos resistentes a heladas. Opción B, diagnosticar enfermedades. Opción C, hacer fotosíntesis en plantas. Y opción D, terapia génica. Qué difícil. No, opción C. ¿Estás segura? 100%. Respuesta definitiva. Definitiva. Exactamente, es la opción C. Felicitaciones, has pasado la primera ronda. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. ¿Estás lista? Sí, siempre. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los segmentos específicos de ADN que controlan las estructuras y funciones celulares o la unidad funcional de la herencia? Opción A, cloroplastos. Opción B, genes. Opción C, proteínas. Y opción D, núcleo. Genes. ¿Respuesta definitiva? Definitiva. Excelente respuesta, Jennifer. Un aplauso para ella. Un aplauso para mí. Un aplauso para Jennifer. Vamos con la última pregunta, pero esta tiene un pequeño grado de dificultad. Porque es una pregunta de desarrollo. ¿Te atreves? Por supuesto. Vamos con la última pregunta. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas que componen al ADN? Ay, no. Necesito el comodín del público. ¿Comodín del público? No tenemos comodín del público. Se lo llevó una bacteria transgénica hace un rato. No, a ver. Adenina, citosina, guanina y timina. Un aplauso para Jennifer, que lo logró. Te ganaste una bacteria transgénica. No tenemos premio por el momento. Para pero la casa. No esperaba menos de una tremenda científica como tú. Ahora, para ir ya cerrando esta cápsula de Bioteca Tu Casa, me gustaría invitarte a darle un mensaje a estos jóvenes que nos están mirando. ¿Qué mensaje les darías a ellos? El mensaje que les puedo dar es que si les gusta, si les llama la atención, que se lancen nomás. Está todo hoy en día dispuesto en muchas partes del mundo para poder hacer ciencia de distintas formas, con distintos objetivos, no solo biotecnología. Así que si tienen el bichito, si tienen el interés, es solo lanzarse y probar, derribar los propios mitos, las propias barreras que uno se genera con el tiempo y ser valiente nomás, arrojarse a esta disciplina porque es apasionante, es atractiva y para nada fome, no es el estereotipo tradicional. Atreverse. Es solo atreverse y disfrutar. Buenísimo, Jennifer. Bueno, quisiera agradecerte a nombre de todo el equipo de Bioteca Tu Casa por tu tiempo, por tu disposición, por recibirnos y prepararnos estas bacterias transgénicas. También quisiera agradecer a todos los espectadores que nos están mirando y que nos acompañen nuevamente en un nuevo capítulo de Bioteca Tu Casa en el próximo capítulo. Muchas gracias.